Muy buenos días, hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina, y comenzamos a transmitir Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorea el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Estamos hoy viendo un tema: pensemos en todo lo justo. Y dice así el escrito del pan diario del día de hoy: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Pensar en lo verdadero. ¿Cuántas veces creemos que lo verdadero es lo propio? El ejemplo de Bodia y Sintique es aleccionador. Cuando las personas se encierran en su verdad, se producen los sectarismos, las divisiones, las discriminaciones. Pensar en lo digno de respeto, etc. La tentación de los cristianos siempre ha sido ver elementos positivos siempre en nuestro círculo, en nuestro propio círculo confesional, como si el mundo fuera ese pequeño círculo, como si los demás no fueran amados por el que dio a su propio Hijo Jesucristo, que murió y resucitó para reconciliar a toda la creación con su Creador. Tantas veces nos parecemos a los fariseos, que solo veían los rituales y la superficialidad de las cosas. Oración: Señor, no permitas que caer en tamaño orgullo institucional y espiritual, que es tan dañino, para que otros puedan reconciliarse contigo por causa de estos orgullos. Realmente, el creerse la estación final de la revelación es una tentación muy grande, que se produce de una manera pero muy común en medio de nuestros ámbitos cristianos, eclesiásticos, laborales, institucionales, políticos. En el ámbito que el ser humano se mueve, se apropia de la verdad como su verdad, la única verdad, y otra no hay. Entonces, caemos muchas veces en los prejuicios dañinos que producen justamente todo lo contrario del efecto que produce el amor. Hablamos de inclusión, por ejemplo, y les decimos a las personas que somos muy inclusivos, pero no te salgas de mis estatutos y mis reglamentos. Eso no se cuestiona. La Biblia, la palabra de Dios, tiene una apertura tremenda hacia el amor a toda la raza humana de parte de Dios. Pero no te salgas de mis estatutos y mis reglamentos. Por favor, no es así la cosa. Entonces, llega un momento que los libros de estatutos y reglamentos de las instituciones son mucho o más importantes que la voz de Dios misma. Entonces, este es el gran riesgo que se corre en estas situaciones. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que en la manera de pensar, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es la forma de pensamiento que tenía Jesús.
Jesús, a lo que el pueblo de Israel, en el momento que él caminó por esta bendita tierra, en esos 33 años de servicio y ministerio público, tuvo una manera muy particular de mostrarnos la visión que él tenía precisamente de esa verdad que nos venía a transmitir y a mostrar. Y esa verdad que él nos venía a transmitir y a mostrar era lo que éramos, era lo que somos. ¿Quiénes somos? Acá lo importante es quién soy. Por ejemplo, yo pensaba ayer, usted sabe que estoy pasando un proceso de ACV, un accidente cerebrovascular isquémico, que en un determinado momento me produjo una parálisis en todo el lado izquierdo del cuerpo. Entonces me encontré ante esta disyuntiva. Soy alguien que predica el Evangelio de Jesucristo, enseñando que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta, creyendo precisamente en lo que Jesús mostró en su ministerio público, hacedor de milagros, hacedor de sanidades, mostrándole, ¿no es cierto?, a la humanidad de ese tiempo y de su entorno donde él vivía, que había un poder en él que emanaba del Padre y que emanaba del Espíritu Santo que estaba en él, y que Padre, Hijo, Espíritu Santo manifestaban precisamente la presencia de Dios en medio nuestro, en su persona. Él mostraba verdaderamente una manera y una manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces yo me encuentro ahora en esta otra disyuntiva. Me enfermé. Por muchos años en mi vida no sabía de lo que era pisar un hospital, un médico. Una vez por un accidente que me caí de un cerro, tuve que ir a un hospital, pero nada más. Ni siquiera una apendicitis, ninguna de esas cosas. Pero me dio un ACV, un accidente cerebrovascular. Y necesité de otras disciplinas, porque por más que oré y todo, no me curé espontáneamente. Tuve que recurrir a un especialista, tuve que recurrir a médicos. Hoy mismo estoy siendo medicado por cardiólogo, por hematólogo, por personas que, doctores que tienen que ver con la diabetes, un médico de cabecera, es una parva de médicos para poder seguir viviendo, para poder que el carretel siga funcionando. Ahora, cada uno de esos médicos tienen una disciplina, tienen su estudio, y yo necesito verdaderamente que la persona que está a cargo de la especialidad que necesite para determinado momento me diagnostique qué necesito, qué medicación necesito, y también necesito imperiosamente mantener mi mente en paz, mi espíritu en paz, para no caer en lo que me llevó a la ACV, que fue un tremendo momento de decepción, un tremendo momento de angustia, de dolor, de estrés profundo, en cuestión de segundos, ¿no es cierto?, que me produjo un proceso de infarto y bueno, todo lo que vino como consecuencia
por determinados momentos. ¿Qué le quiero decir con esto? Tengo que dejar de pensar en lo bueno y lo justo y dejar de predicar que Jesucristo sana. No, por supuesto que no. Porque yo debo hacerlo. Porque la palabra de Dios me enseña que debo hacerlo. ¿Cuál es el método que va a usar Jesús? ¿A través de qué método Él lo va a hacer? Ese es problema de Él, no mío. Yo debo enseñar. Lo que no puedo hacer, caer a veces en esos rasgos de fanatismo absoluto, de que a alguien se le recomiende que deje la asistencia médica, porque yo digo que Jesucristo sana y que si la persona no es sanada milagrosamente, la persona no tiene fe, que es lo que muchas veces se predica desde los púlpitos y se enseña desde los púlpitos. Es un extremo terrible. El otro extremo es que el estatuto de mi iglesia o de mi congregación o de mi institución está formado de tal manera que cuestiona muchas veces esto de la sanidad de Dios, y no es cierto, y está puesto en un estatuto que hay que obedecerlo, porque en algún momento a algunas personas se le ocurrió y interpretó que no era necesaria la intervención de Dios en la sanidad y esas cosas, y se puso en un libro de estatutos. Entonces el libro de estatutos pasa a ser más importante que la Biblia misma y que la palabra de Dios deja de tener la otra realidad, que Jesús dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y todo el poder de Dios se manifiesta por el poder del Espíritu Santo que se manifestó y que se manifiesta en la persona de Jesucristo. No puedo caer en el otro extremo tampoco. Esos extremos verdaderamente hacen mucho daño. Ayer pensaba esto también, porque a veces pienso, pero ayer pensaba esto también. El Jesús que conocieron los apóstoles, Pedro, Juan, los 12 apóstoles, lo conocieron conviviendo con el Jesús que estaba en la tierra de Nazaret, de Galilea, que caminó con ellos, anduvo con ellos, fueron edificados de primera mano por su palabra, compartieron su andar, compartieron sus milagros, compartieron las sanidades, creyeron, dudaron, pasó cosas en ellos tremendas, ¿no es cierto? Momentos sublimes, momentos de incredulidad total, momentos de cuestionamiento, pero están viéndolo al Jesús vivo, caminando con ellos, al hombre nacido de María Virgen, con su familia, con su papá José, con sus hermanos, sus hermanas, porque María también tuvo hijos después de Jesús. Jesús es el primogénito, por eso es el primogénito, porque es el primero entre otros. Ahora, ese es el Jesús que ellos vieron. ¿Fue el mismo que vio Pablo? ¿No? El apóstol Pablo se encontró con Jesús ya habiendo partido y estando sentado a la diestra del Padre. Murió, resucitó, los discípulos vieron cómo se fue, los ángeles le dijeron va a volver, así como lo ven ir, va a venir de nuevo, ustedes lo van a ver. Pero Pablo no conoció a esa parte de Jesús, conoció otra cosa de Jesús.
a través de la revelación que Jesucristo fue dándole a través de su vida, a través de su servicio, a través de su ministerio. Y el Espíritu Santo hablándole de maneras diversas en su corazón, en forma audible, en manifestación, por boca de otras personas, aún por boca de los incrédulos. El Espíritu Santo se fue mostrando y hablándole a Pablo, y resulta ser que Pablo es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. De un Cristo revelado que no fue el que él conoció caminando con él por las calles de Jerusalén, por las calles de Israel. No fue esa. Él tuvo otra experiencia. Pero hoy, 2025, el Espíritu Santo de Dios se sigue manifestando, sigue hablando, sigue mostrando su poder, sigue sanando los enfermos, sigue liberando los endemoniados, sigue utilizando todos los recursos humanos que Él necesita para manifestar su poder, manifestar sanidad, manifestar libertad. Es el mismo Cristo manifestado en Israel de una manera, con el apóstol Pablo de otra, más adelante en la historia de la iglesia de otra manera. Se ha ido manifestando de acorde a los tiempos y seguirá haciéndolo hasta su segunda venida, porque Él ha prometido que va a volver. Se lo prometió allá a los discípulos, recién resucitadito, que va a volver. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Y en qué tengo que creer? En el mismo Cristo. Nos encontramos con el problema de la eternidad. Que por causa del pecado el hombre perdió la imagen de eternidad que tenía en el principio. Conoció la muerte y la muerte contaminó este cuerpo mortal, y todos los que nacemos de hombre, mujer, en este tiempo, nacemos contaminados este cuerpo con esa muerte. Este cuerpo que está siendo redimido, que está siendo transformado, que está siendo renovado. Entonces a veces nos centramos en nuestros fanatismos institucionales y queremos cerrar en una verdad absoluta del pensamiento de un hombre de acuerdo a cómo se interpretó en algún momento y cómo se practicó. Yo conocí el Evangelio en una de las instituciones cristianas más grandes que hay en este mundo, que es el Ejército de Salvación. No sé si usted sabía, pero el Ejército de Salvación es una iglesia evangélica, cristiana, hermosa. Maravilloso el trabajo que el Señor hace a través del Ejército de Salvación. Pero usted sabía que el Ejército de Salvación, por ejemplo, no practica la Santa Cena. Porque alguien un día interpretó mal lo que dijo el fundador. Entonces dijo, no es necesaria hacerla. Rompamos con el mandamiento. Jesús dijo que hagamos la Santa Cena todas las veces que invoquemos su nombre y que podamos hacerla, que lo hagamos, recordando su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué dijo William Booth que se malinterpretó? William Booth es el fundador del Ejército de Salvación. Él dijo que el pan
y el vino en sí mismos no salvan a nadie. El pan es pan, el vino es vino. Hasta ese tiempo se practicaba. ¿Por qué? Porque el ejército de la salvación es un desprendimiento de lo que hoy conocemos como Iglesia Metodista, que se practica en la Iglesia Metodista la administración de la Santa Cena. Y hasta ese momento que William Booth dijo esas palabras, y mucho tiempo después, no solo en ese momento, sino mucho tiempo después, vino alguien que interpretó o quiso interpretar lo que quiso decir William Booth. Que si el pan en sí mismo, como pan, y el vino en sí mismo, como vino, no salva a nadie, entonces ¿para qué tomarlo? Dijo. Entonces suprimieron la Santa Cena y suprimieron el mandamiento. Hasta el día de hoy no lo practican. Pero utilizan otro ritual que se hace para aceptar a un miembro activo de la iglesia, que se llama pasarlo bajo la bandera, por una bandera que dice sangre y fuego, que tiene un determinado color que representa la institución del ejército de salvación. Y usted me dirá, ay, es una herejía. No, no es una herejía, fue una mala interpretación de alguien que en un determinado momento tenía el poder de cambiar el estatuto y el reglamento. Entonces el estatuto y el reglamento pasó a ser más importante que la palabra misma, rompiendo con algo que el Señor dijo que lo practiquemos hasta que Él venga. Bueno, pero como eso, tenemos tantos otros, el Libro del Mormón, y cada institución tiene su estatuto, su reglamento. Hay instituciones que los hermanos no pueden hablar ni opinar porque únicamente está ya en una oscuridad que únicamente los ministros, los pastores, los apóstoles y interpretan, y lo que ellos interpretan es lo único que vale, como que si fueran la estación final de la revelación. Y tantas cosas que vemos. Pero están aquellos otros que también, por una mala interpretación de las cosas, le enseñan a los hermanos que no hay que ir al médico, que no hay que medicarse, que no hay que vacunarse, que no hay que... Entonces gente muere. Sucedió durante la pandemia. Mucha gente murió sin asistencia médica del COVID, porque tenían esta postura, ¿no? Si Dios no me sana, entonces... Ay, Señor, líbranos del mal. ¿Está hablando de eso el Señor? Póngase la mano en el corazón. Mire, yo, por la experiencia que estoy viviendo, no deje de asistir a un profesional de la salud si necesita ante una enfermedad de su cuerpo. Asista, que Dios tiene suficiente poder para sanarlo milagrosamente, gloria a Dios. Y yo creo que Dios lo hace. Lo hizo con mi hijo. Nosotros tenemos un hijo que ha experimentado un profundo milagro, un gran milagro. Pero fue adentro también la manifestación de una terapia intensiva. Estaba en terapia intensiva, que si no hubiera estado en la terapia intensiva se hubiera muerto antes de que el milagro llegara. Es tiempo de bendecir, no se cierre. Vamos a seguir hablando de este tema. Es tiempo de bendecir. Lo importante acá es la paz interior que nos produce el saber que en nosotros, hijos de Dios, sean mujeres, sean hombres,
se está formando otro semejante a Cristo por el obrar del Espíritu Santo, que quiere que en nuestros corazones haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanzas, cosas semejantes a estas que operaban y operan en el Cristo vivo y resucitado. Es tiempo de bendecir. Nos vamos a estar viendo mañana, Dios mediante, vamos a continuar con este tema. El Señor les bendiga. Padre, gracias, Señor. Sea tu bendición con cada uno de los hermanos, amigos que están viendo estos videos y revélate a sus corazones, Señor, muéstrate, que ellos puedan ver, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.